Hola chicos, ¿qué tal? En el siguiente vídeo vamos a ver la relación entre las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, ¿vale? Entonces, en primer lugar vamos a empezar por los ángulos complementarios. Vale, ¿qué significan ángulos complementarios? Alfa y beta, por ejemplo. ¿Qué significan? Significan que la suma de ambos suman 90 grados. ¿Vale? Por tanto, un ángulo puede ser alfa y el otro va a ser 90 menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un caso concreto. A ver, veamos un caso concreto, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se calcula. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, alfa 30 grados, ¿vale? ¿Cuál es su complementario? Su complementario será 60 grados, ¿vale? Ya que alfa más alfa complementario es igual a 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si los dibujamos en una circunferencia, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo de 30 y aquí tenemos un poquito más ampliado el ángulo de 60 grados, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a ver, el ángulo de 60, este sería el seno y este de aquí sería el coseno. Y en el de 30, ¿de acuerdo? Este sería el seno de 30 y este de aquí sería el coseno de 30. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo calcularíamos, ¿vale? A ver, la relación. Vale, de acuerdo. Entonces, ángulos en primer caso, ángulos complementarios. Vamos a ver, vamos a calcular en este caso las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? De dos ángulos que son complementarios. Bien, a ver. Vamos a ver las razones. Voy a empezar de cero porque aquí veo que no me va a caber. Bueno, voy a intentarlo aquí. A ver. Vamos a ver las razones trigonométricas de estos dos ángulos. Entonces, 90 menos alfa, ¿vale? Alfa es 30, ¿vale? Entonces, 90 menos alfa es el ángulo de 60, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver. ¿Qué relación tienen? Pues el seno de 90 menos alfa es lo mismo, el seno de 90 menos alfa, es decir, el seno de 60, es lo mismo al coseno de 30. ¿Veis que la longitud es la misma? El seno de 90 menos alfa es lo mismo que el coseno de 30 grados, ¿vale? Es decir, coseno de alfa, ¿vale? Aquí, el coseno de 90 menos alfa es lo mismo, el coseno de 90 menos alfa, este de aquí es lo mismo que el seno, ¿lo veis? ¿Vale? Y la tangente de 90 menos alfa es seno de 90 menos alfa partido coseno de 90 menos alfa, ¿vale? Que sería coseno de alfa partido seno de alfa. ¿De acuerdo? Que esto es lo mismo a la cotangente de alfa. ¿Sí? Bien, esto es lo que pasaría con los ángulos complementarios. Vamos a ver otro caso. Un segundo caso que podemos estudiar son los ángulos suplementarios. Uy, perdonadme. Ángulos suplementarios. ¿Vale? Ángulos suplementarios. Bien, los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Entonces, si alfa es un ángulo, beta es 180 menos alfa. ¿De acuerdo? Pues un ejemplo en concreto sería, por ejemplo, alfa 30 grados y beta 150. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo a 180 menos 30. ¿Lo veis? Entonces, a ver, viéndolo más genéricamente, a ver, ¿cómo sería? Viéndolo más genéricamente sería, si lo dibujamos en una circunferencia,
¿vale? Imaginar, aquí tenemos alfa y aquí tenemos 180 menos alfa, pues aquí. Este es 180, 180 menos alfa, ¿de acuerdo? Esto sería 180 menos alfa, sería este triangulito de aquí, ¿vale? Esto sería 180 menos alfa, por tanto esto sería alfa menos alfa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos a hacerlo con dos colorines para que se vea bien claro. Este sería el ángulo alfa. Ay, por Dios. ¿Vale? Este sería el ángulo alfa, donde esto sería el seno y esto sería el coseno, ¿vale? Y aquí este sería el ángulo alfa que lo podíamos relacionar, ¿vale? Con este angulito de aquí, donde, ¿vale? Hasta aquí llega el ángulo 180 menos alfa, por tanto el ángulo se me queda este de aquí, donde esto sería el seno y esto sería el coseno. Entonces, ¿cómo queda? El seno de 180 menos alfa es lo mismo al seno de alfa. ¿Lo veis? El coseno de 180 menos alfa es lo mismo al coseno de alfa, pero con el signo contrario. ¿Vale? Y luego la tangente de 180 menos alfa, pues es seno partido menos coseno, es decir, menos la tangente de alfa. ¿Vale? Bien. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver dos ángulos que difieren, ¿vale? Ángulos, el tercer caso. Ángulos que difieren en 90 grados, ¿vale? ¿Qué significa que los ángulos difieran en 90 grados? Pues que alfa menos beta son 90, ¿de acuerdo? Entonces el ángulo alfa se queda 90 más alfa. El ángulo beta, perdón, se queda 90 más alfa. Bien, entonces, vamos a ver, viéndolo en la circunferencia, ¿vale? Entonces, a ver, tenemos aquí alfa, ¿vale? Y aquí 90, 90 más alfa. Si esto es 90, 90 más alfa, ¿vale? Pues aquí, aproximadamente. ¿De acuerdo? Sería este angulito de aquí. Esto sería 90 más alfa, ¿vale? Por tanto, el ángulo resultante va a ser este. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí sería el seno, esto sería el coseno, y aquí en este caso sería, esto sería el seno, y esto de aquí sería el coseno. Por tanto, el seno de 90 más alfa es lo mismo al coseno de alfa, ¿de acuerdo? Y el coseno de 90 más alfa sería igual al... ¿A qué sería igual? A este de aquí, ¿de acuerdo? Este. Pero con el signo contrario, menos seno de alfa, ¿sí? Y la tangente de 90 más alfa es lo mismo a menos la cotangente de alfa. Sería coseno entre seno, por tanto cotangente y con el signo menos, menos cotangente de alfa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro caso. ¿Vale? Vamos a ver el caso en el que difieran 180 grados. Ángulos que difieren 180 grados. Bien, ¿cuáles serían? Significa que alfa menos beta es igual a 180 grados, ¿vale? Entonces, beta es igual a 180 más alfa. ¿Sí? Vale, entonces, vamos a ver. Dibujamos la circunferencia goniométrica y tenemos por un lado alfa y por otro lado esto es 180 más alfa, es decir, aquí. Esto sería 180 más alfa. Sí, esto sería 180 más alfa. Sí,
Entonces el angulito que cogemos como referencia es este, ¿de acuerdo? Se nos queda en el tercer cuadrante, ¿vale? Este de aquí. Por tanto, esto y, a ver, bien, esto sería el seno y esto sería el coseno, ¿de acuerdo? Y comparándolo con el alfa del primer cuadrante, esto sería el seno y esto sería el coseno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues tenemos que el seno de 180 grados más alfa es lo mismo a menos el seno de alfa. El seno de aquí es igual al seno de aquí, ¿de acuerdo? A ver, a mí no me salen exactamente las medidas iguales porque lo estoy haciendo a... No tengo regla, ¿vale? Lo estoy haciendo a mano alzada, pero por favor hacerlo con regla. Sería el mismo seno con el signo cambiado. El coseno de 180 grados más alfa sería lo mismo a este coseno, pero, ¿vale? Coseno de 180 grados más alfa sería lo mismo que este coseno de aquí, pero negativo, menos coseno de alfa. Y la tangente de 180 grados más alfa sería menos entre menos más, seno entre coseno, que es la tangente de alfa, ¿vale? Bien. Y por último, vamos a ver los ángulos opuestos. Ángulos opuestos. Los ángulos opuestos se tratan de la suma de ambos, suman 360 grados. Por tanto, el ángulo beta sería 360 menos alfa, ¿vale? Viéndolo en una circunferencia goniométrica, nos queda que si alfa está aquí, entonces su ángulo opuesto queda aquí, menos alfa, en el cuarto cuadrante, ¿vale? Por tanto, ¿cómo quedaría? Pues aquí sería el seno de alfa y esto sería el coseno de alfa. Y aquí, en este caso, este sería, coinciden, ¿vale? Coseno de menos alfa y esto sería el seno de menos alfa. Entonces, ¿cómo quedan al final las razones trigonométricas? Pues el seno de 360, ¿vale? Estos 360 y le quitaríamos alfa, ¿de acuerdo? Entonces 360 menos alfa es lo mismo a el seno de alfa, pero en negativo, ¿vale? El coseno de 360 menos alfa es lo mismo, o sea, coincide, ¿vale? Al coseno de alfa. Y la tangente de 360 grados menos alfa es menos seno entre coseno menos la tangente de alfa, ¿de acuerdo? Y así se calcularían las razones trigonométricas de cualquier ángulo desconocido. Bien, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.